Bueno, pasamos a la última comunicación breve antes de la pausa. A mí me hace mucha ilusión presentar a Alicia Boluda. Alicia es una de las veteranas de Docemco, aunque ha querido que la presente muy brevemente, pues mira, le pongo la parte emocional. Es profesora de secundaria de Lengua y Literatura Valenciana en Valencia. Y nada, ella ha trabajado muchas cosas también de violencia sexual, ha escrito artículos, ha atendido medios y aunque ella no quiera que salgan tantas cosas en el currículum, pues yo las menciono porque se lo merece. Adelante, Alicia. Bueno, muchas gracias. Yo vengo aquí en nombre de Docemco a apelar a las autoridades, porque las profesoras podemos hacer muchas cosas, como organizar este congreso, pero ya nos gustaría a nosotras tener todo el poder, que las autoridades se involucren de verdad y que hagan cosas. Y bueno. Vale. Como saben quienes se dedican profesionalmente a la docencia, los centros educativos, por norma general, son espacios en los que se cuida a la infancia, se la protege. Pero con todo, escuelas, institutos y demás entornos educativos no son burbujas en las que alumnas y alumnos están a salvo y al margen de lo que sucede de las paredes de la escuela para afuera. Son las escuelas o los institutos, por ejemplo, son microsociedades que se han formado a imagen y semejanza de la sociedad en la que se encuentran. Según los datos, cada vez hay más niños en edad escolar, es decir, alumnos nuestros que perpetran actos de violencia contra las niñas. El portal estadístico sobre la violencia de género en España expone, por ejemplo, que en 2025 hubo más de 1.500 casos activos de niñas en situación de riesgo, pero los casos más graves van en aumento desde 2023. Las gráficas del Instituto Nacional de Estadística también arrojan los datos de que en 2024 se adoptaron 190 medidas contra chicos menores de edad por haber ejercido violencia machista. Repito lo dicho porque es muy importante. Cada vez hay más niños en edad escolar, es decir, alumnos nuestros, que perpetran actos de violencia contra niñas, contra alumnas nuestras. ¿Y qué ocurre en los centros educativos? Pues que ni más ni menos que tienen las niñas el mismo problema que el resto de mujeres en el resto de la sociedad. Y es que la igualdad formal y legal está conseguida, pero no la real y la efectiva. Y el hecho de que exista violencia machista que se vive en los centros educativos lo demuestra. Por ejemplo, encontramos tristes casos como lo sucedido en Almendralejo con las imágenes sexualizadas de alumnas a través de la inteligencia artificial, o en Montijo la agresión sexual de 4 menores a una niña de 6 años. También están los padres y compañeros sentimentales de las alumnas. Por ejemplo, voy a leer un titular: un hombre ha sido condenado a 38 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Huelva por agredir sexualmente a su hija de 3 años. O los casos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, de Valladolid o de aquí de Cataluña. Es decir, familiares, profesores, alumnos ejercen violencia machista contra las niñas. Bueno, en cada comunidad autónoma tenemos normativa que se preocupa de la violencia de género en el ámbito escolar. Sin embargo, tras el estudio y análisis de una parte de esta normativa que he realizado, podemos concluir que decretos, protocolos y documentos creados para ayudar y proteger a las niñas presentan errores de concepto muy graves, resultando problemáticos en su aplicación. En 2 palabras, no sirven y se tienen que reformular ya de manera urgente. Para mi investigación he tomado los decretos, protocolos y documentos de Galicia, Cataluña, Comunitat Valenciana, Andalucía, Extremadura y Madrid, representando así no solo los 4 puntos cardinales, sino también las comunidades autónomas con mayor volumen de alumnado. Bueno, voy a explicar un poco por qué no funcionan los decretos de convivencia, que son esos textos legales en los que se recogen todas las medidas.
El problema que presentan es que la violencia machista no se contempla de forma específica, sino dentro de un conglomerado de otras formas de violencia que o bien no tienen que ver o incluso podrían considerarse agravantes de la violencia machista sufrida por las alumnas. Por ejemplo, en el Decreto de Extremadura podemos leer en el artículo 40, apartado D, las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen componente sexual, racial o xenófobo. Ya estamos haciendo el conglomerado de violencias. En el Decreto de Galicia, en el artículo 12, apartado C, podemos leer, por ejemplo, que se tiene que avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. Ya tenemos aquí la diversidad. En el de Madrid podemos leer en el apartado, en los artículos 14, 16, 19, 26, que se tiene que realizar el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como la convivencia en el centro y la prevención de y lucha contra el acoso escolar y la LGTBI-fobia. Tenemos aquí el conglomerado de todas las violencias posibles, sin dejar como una violencia específica la mitad del alumnado. En el caso de Valencia, incluso estos decretos contemplan lo que se conoce como procedimiento conciliador, que, para abreviar un poco, si el agresor hace un reconocimiento de la falta o pide disculpas, la sanción que se le aplica tiene que ser menor que si se le abre un expediente disciplinario ordinario. Bueno, ahora voy a hablar de los protocolos de actuación. Los protocolos no son propiamente los decretos, sino que son como una ampliación o despliegue más práctico. ¿Por qué no están funcionando? Por el mismo motivo, no están conceptualizando bien y, por tanto, es difícil o problemático que se apliquen. Voy a tomar el de Andalucía, donde en su paso 7 podemos leer que en el caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, un poquitín más adelante, habla del alumnado agresor implicado. Yo me digo, es curioso porque hay muchas reticencias con el lenguaje inclusivo, pero en cambio en este tipo de decretos en los que no haría falta, porque está muy claro el sexo del agresor y el sexo de la víctima, aquí sí se aplica el lenguaje inclusivo, me llamó bastante la atención. Y luego, un poquitín más adelante de este paso 7, habla, en el paso 10, habla del alumnado implicado en casos de agresión. Y esto es como decir que hay 3 políticos implicados. La alumna no forma parte de las implicadas, la alumna es la agredida. Si yo digo que hay 3 políticos implicados, nadie piensa que uno es inocente y los otros 2 son los que le han engañado, ¿verdad? El lenguaje está mal planteado. Con todo, el caso más flagrante, compañeras de Cataluña, supongo que ya lo sabéis, es el protocolo de actuación que tenéis aquí. Justamente este protocolo se titula de esta forma: Protocolo de actuación ante cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo, cualquier tipo de violencia. El discurso, a ver si os suena este discurso de que no existe más que una sola violencia, que nos afecta por igual a hombres y a mujeres, y que no hay violencia machista, sino que son 4 descerebrados que son violentos simplemente. Este discurso, ¿verdad que nos suena como de la ultraderecha? Entonces, yo me pregunto, Departamento de Educación, ¿qué ha pasado para que se apruebe un protocolo así? No creo que sea necesario explicarlo, pero yo, por si acaso, lo comento. Lo que ha ocurrido es el desembarco de la teoría transgénero, por la cual no se puede nombrar específicamente a las mujeres por su condición de mujeres, por su condición biológica. Para abundar más en el asunto, el mismo protocolo, en su apartado 7 de violencias sexuales entre alumnado, como si esa violencia se ejerciera de forma recíproca entre chicos y chicas, chicas a chicos, yo encuentro que no puede ser más desafortunada, en el sentido que da a entender que esta violencia puede ser recíproca. Y la otra cosa es que ya no puede borrar más a las alumnas, cuando aquí las compañeras ya han desplegado estadísticas desagregadas y se ve perfectamente quiénes son los agresores. No sé si es necesario que abunde más en esto. Ahora voy a pasar a decir qué problemas tenemos con la documentación que usamos en los centros educativos para sancionar este tipo de conductas. No importa si se hace en formato físico o en plataformas digitales. Pues lo que sucede es que en estos formularios se recoge de forma sucinta los epígrafes de los decretos de convivencia, pero seguimos encontrando que
se mezcla en estos epígrafes la discriminación o el acoso basado en el género, la orientación o la identidad sexual, con lo cual las alumnas que sufren este tipo de violencia siguen invisibilizadas. Insisto en que no sirven para poner remedio al problema al que nos enfrentamos, que es demasiado habitual, por desgracia. Voy a apelar a las autoridades educativas otra vez. Los decretos y documentos deben reflejar y sancionar las conductas machistas de los alumnos que sufren las alumnas y deberían cambiar teniendo en cuenta que tanto unos como otras asisten a la escuela o al instituto a diario y el centro educativo es uno de los agentes educadores clave en la prevención de la violencia machista. Estos decretos deberían tipificar de forma específica la violencia que pueden sufrir las niñas sin que esté asociada a otras violencias. Deberían contener sanciones específicas según el tipo de violencia que el alumnado haya ejercido y específicamente tiene que haber sanciones para la violencia machista. Deberían también contemplar procesos de reparación o de restauración, pero que sean eficientes. No vale con que el alumno admita lo que ha hecho y que pida perdón para que no le expulsen más de 4 días, porque esto ya está pasando. También deberían contemplar el alejamiento del victimario, o sea, el traslado de centro educativo inmediato, porque si no la víctima se revictimiza cada día. Y también la inspección educativa debería velar por el cumplimiento de estos protocolos y de las sanciones correctas y no hacer como que esto es problemático, abrimos el protocolo, lo controlamos, le hacemos un seguimiento un tiempo y lo tenemos que cerrar, porque está muy feo que haya este tipo de protocolos abiertos y lo digo por experiencia propia. Y yo he terminado aquí mi exposición. No tengo bibliografía, porque la bibliografía la haremos nosotras en Dofemco. Muchas gracias.